Perdón. Hola, buenas noches. Muchas gracias a los que están conectados el día de hoy. Es un gusto para nosotros recibirlos en esta segunda sesión de Cribea. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Marta Parra Cárdenas. Ella es otorrino, es médico egresado del Tecnológico de Monterrey, con una especialidad en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, en el Instituto Nacional de Rehabilitación por la UNAM. Y bueno, aparte tiene diferentes cursos en el extranjero. Entre algunos de ellos tenemos en la clínica de Eye and Ear de la Universidad de Harvard en Boston y Emory Voice Center de la Universidad de Emory en Atlanta. Actualmente se desempeña como profesora en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, región occidente, y su práctica privada la lleva en el Hospital Real San José de Vallereal, también de la ciudad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora Marta Parra, por estar el día de hoy con nosotros. Es un honor para Cribea contar con su conocimiento y bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, Ivonne y Diana, por la invitación. Y muchas gracias por crear esos espacios para discutir temas que no son a veces tan conocidos o tan socializados en cuanto a la audición y al equilibrio, ¿no? A ver, me apareció el chat de aquí, el Q&A. Ok. Entonces, bueno, gracias por la presentación. Ahorita sirve de que se siguen conectando algunas personas. Me gustaría que hiciéramos una pequeña y muy breve encuesta para ver un poquito cuál es el perfil de las personas que nos acompañan aquí hoy y orientar un poquito la plática a ello. Les voy a pedir, por favor, si pueden meterse a menti.com y utilizar este código y empezar a contestar a qué área pertenecen. Están de opciones otorrino, neuro, audiología, estudiantes de pregrado, residentes con audiología, rehabilitación o terapia física y otro. Entonces, si me pueden hacer favor de conectarse aquí y llenar la encuesta para ir viendo cómo se distribuye el grupo. Bien, ya van contestando varias. Muy bien, tenemos ahorita 70 participantes, igual y cuando lleguemos a un poquito más para dar una idea, pero ahorita por lo pronto van predominantemente audiólogos, audiólogas, con audiología. Ok, en segundo también otorrinos. Ok. Muy bien. Bueno, entonces principalmente sí somos audio y otorrino principalmente. Ok. Y en cuanto a la experiencia que tengan con la infiltración intratimpánica, les puse de nada a mucha y en hacerla y en indicarla. O sea, por ejemplo, yo puedo ser a lo mejor a una fonoaudióloga que no hace como tal la infiltración, pero que sí tiene experiencia en indicándola o canalizando a quien la pueda realizar. Ok, creo que estamos con la mayoría que no tiene experiencia como tal en realizarla, pero un poquito ya más de experiencia en indicarla, ¿no? Ya está como más distribuido. Acá la mayoría no realiza. Ok, muy bien. Muchas gracias.
me orienta mucho para ver cómo vamos a guiar esta plática. De cualquier forma, es un poquito difícil para mí estar haciendo la presentación y viendo las preguntas, entonces igual pues van a estar al pendiente también las doctoras para apoyarme en eso, y al final de todo vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a empezar con el tema que es esteroide timpánico, indicaciones y controversias. Y pues antes que nada, declaración de conflictos de intereses, no tengo ningún conflicto de interés. Y los objetivos de lo que vamos a ver hoy va a ser un poco de generalidades, farmacología, algunas indicaciones para este esteroide antihispánico y las técnicas. Y dentro de todas ellas hay controversias, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que no están bien delimitadas, que no es algo que ya estamos seguros que se haga de una u otra forma con tal o cual medicamento. Todavía hay como muchas cosas en el aire y todavía hay muchas cosas que se tienen que definir, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hacer infiltración intratimpánica? ¿No? ¿Qué beneficio podría tener picar el tímpano e introducir medicamento directo en la caja timpánica? A todas las personas que hemos intentado hacer protocolos o investigar o averiguar exactamente qué está pasando dentro del laberinto, tanto coclear como vestibular, sabemos que es una zona de muy difícil acceso, ¿sí? Sabemos que es un órgano sensorial que no podemos abrir y explorar. Al hacerlo podemos dañarlo irreversiblemente, y que no tiene medios transparentes como el ojo y la retina, que aunque yo no pueda manipular la retina, sí la puedo ver a través de los medios transparentes del ojo. En el caso del caracol y de los canales del equilibrio, cóclea, saco y utrículo, perdón, tampoco, no los podemos ni ver, ni manipular, ni hacer mucha investigación directa. Casi todo lo que hacemos es de forma indirecta. ¿Por qué es esto? Pues recordemos que está metido el caracol en el hueso temporal, y que además pues va a tener una cobertura ósea que si la rompemos vamos a exponer parte de los líquidos perilinfático, o depende por donde abramos endolinfático, ¿no? Entonces no podemos entrar a la cóclea. Lo que sí podemos hacer es, aquí hay un pequeño zoom, a través del oído medio sabemos que hay unas ventanas, estas dos ventanas, que es la ventana oval y la ventana redonda, que tienen membranas que nos van a permitir introducir, por ejemplo, el electrodo de implante coclear, nos van a permitir también permitir difusión de medicamentos hacia acá. Entonces, la idea de hacer de hacer un piquete en el tímpano, introducir medicamento, es justo, se está haciendo raro, perdón, es justo para esto, para permitir acceso a estas dos ventanas directamente. Y la idea de hacer esa infiltración es para que se absorba y entre ya sea a la cóclea o al laberinto posterior, que se absorba y entre pues a estas células ciliadas y a toda esta zona. Y la otra cosa es, ¿por qué no hacemos eso con medicamento sistémico? Sabemos que así como no todos los medicamentos van a pasar la barrera hematoencefálica, la mayoría de los medicamentos no van a pasar directamente, o al menos no en las mismas cantidades, al líquido intracoclear o a la irrigación intracoclear. Creemos que muchos de los daños que vamos a estar hablando están potencialmente en el órgano de Corti o en el ganglio espiral, etcétera. Entonces, pues necesitamos entrar directamente a esta zona y tenemos una pequeña barrera. Este es un artículo muy bonito que les recomiendo que revisen, está como muy, muy bonito descrito, y hacen como una analogía de cómo se parecen la barrera hematoencefálica con la barrera hematolaberíntica. Entonces, así como en la barrera hematoencefálica vamos a tener pericitos que nos limitan, y dos barreras que como tal, membranas basales que van a limitar el flujo o la penetración, el intercambio pues de capilares hacia las neuronas y hacia el tejido nervioso. También aquí vamos a tener unos pericitos y también unas células especializadas que son melanocitos, perdón, especializados perivasculares, que tienen una función tipo macrófago. Entonces, aunque no es exactamente lo mismo, es como un modelo muy similar, sobre todo en cuanto a absorción de algunas sustancias, ¿no? Entonces, tanto es difícil que entre o está limitado lo que entre, pero también que salga, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en una enfermedad autoinmune del oído medio, sabemos que en la mayoría de las ocasiones no vamos a tener marcadores que estén sistémicos cuando solamente está ubicada la enfermedad en el oído interno, ¿sí? Entonces, debido a esto es que se han empezado a buscar las formas de saltarnos esa barrera o de pasarla sin obviamente irrumpir las estructuras del caracol. Entonces, bueno, es un área poco accesible tanto para estudio directo y que tiene barreras naturales que nos limitan la penetración de algunas sustancias.
Y bueno, ahora esteroides, ¿no? ¿Cuál o cuáles, qué tipo de esteroides? Sabemos que se han introducido a lo largo de los años muchos diferentes tipos de medicamento mediante terapia intratimpánica. Aquí puse algunos que ya no se usan tanto, desde alcohol, urea, entre otros, y actualmente la vía intratimpánica es muy ampliamente utilizada para infiltrar esteroides, para también antibióticos, que comentó el doctor de Gino Montoya en su plática anterior, como la gentamicina en el Menier. Tenemos también incluso medios de contraste como el gadolinio, que se han hecho estudios en donde se introduce gadolinio intratimpánico para valorar las diferentes líquidos intracocleares en una resonancia magnética, algunos estudios de nanopartículas, entre otros. Y bueno, aquí lo que nos concierne el día de hoy son los esteroides, principalmente hexametasona y betametasona. Y bueno, lo primero que a mí siempre me ha generado un poco de conflicto, y que cuando vi este artículo me dio mucho gusto que no era la única que le generaba conflicto, es las presentaciones de los medicamentos, ¿no? Porque nada más los artículos dicen, le pusimos dexametasona, pero hay varias presentaciones de dexametasona, como vemos aquí, fosfato de dexametasona, o la dexametasona simple, tenemos metilprednisolona, tenemos metilprednisolona, hemisuccinato y succinato, también tenemos acetato, y todos ellos cambian. Digo, la mayoría de nosotros hemos recetado medicamentos de esteroide de depósito, esteroide de acción rápida, y todos tienen farmacodinamia diferente, y pues obviamente no puede ser lo mismo, y a la hora de introducirlo al oído medio, pues ¿cuál doy, no? Este es un artículo que salió en el 2020, en Otology and Neurotology, en donde justo hablan de eso, y dicen, es que no explican, o sea, de repente usan marcas para metilprednisolona, que es ay, aquí lo, pues ya lo tengo, que es el succinato de metilprednisolona, en otros solamente comentan prednisolona, y aquí ellos ponen esta tablita, que es como un esquema, le ponen en huevo estrellado, en donde ponen más o menos qué tanta absorción van a tener los medicamentos de diferentes presentaciones, ¿no? Entonces, si se fijan, sí hay bastante diferencia entre ellos, pero los estudios no lo especifican, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de terminología, que ya desde ahí empieza el problema de analizar los artículos y de querer ver lo que vamos a analizar, ¿no? Y la otra está en que no todas las presentaciones de medicamentos las vamos a tener disponibles en todos los países. Particularmente en México sí tenemos Solumedrol. El diluyente viene así tal cual la marca, estos son datos del PLM mexicano. Viene con su diluyente que incluye alcohol y agua inyectable, y viene a esta presentación, ¿sí? Hay algunos metilprednisolonas que vienen a 40 por mililitro, pero son acetato y de eso realmente no hay casi nada de investigación. Entonces, para fines prácticos sería este el que podríamos poner. Y en cuanto a la dexametasona, tenemos que solo existe la presentación de 4 miligramos por mililitro. Entonces, en algunos artículos que hacen referencia a presentaciones compuestas que se mandan a preparar en farmacéuticas de 20, 25 miligramos por mililitro, en México no las tenemos, ¿no? Y por eso también hay gran variabilidad entre los esquemas que se usan en los diferentes estudios. Entonces, pues bueno, aquí tal cual sugieren de que por favor pónganlo, por favor describan bien qué medicamento exactamente están poniendo, porque pues esta falta de precisar el medicamento también nos hace más difícil de interpretar los estudios, ¿no? Y bueno, hay diferentes vías de administración de esteroides para el oído interno. Tenemos la forma clásica, que es dar un medicamento vía oral, por ejemplo, prednisona vía oral o la metilprednisolona intravenosa. El acceso sería vascular, entra a circulación sistémica, va a llegar al sistema nervioso central mediante la AICA, se va a dividir en las arterias vestibulares, laberíntica, coclear, etcétera, y se va a distribuir, ¿no? Aquí ya sabemos que está la limitante de la barrera hematolaberíntica. Después por acá tenemos las dos que se consideran ya invasivas a el oído, que son la intratimpánica, que es introducir una aguja por el tímpano, poner el medicamento aquí. La aguja está muy cerca, no es que la metamos directamente ahí, sino que introduce aquí y a través de la membrana redonda y oval se absorbe. Y por último tenemos la intralaberíntica, que se puede hacer ya sea mediante una punción directa hacia la ventana redonda o durante una cocleostomía de un implante coclear. Normalmente esta no se utiliza salvo en una cirugía de implante que se aprovecha para infiltrar esteroide, en algunos reportes existen, o para fines de investigación, ¿no? Realmente no andamos haciendo cocleostomías para infiltrar medicamentos aún. Y bueno, este es les puse aquí la búsqueda de intratympanic injection en PubMed.
El primer artículo que viene es de 1939, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que se han empezado a introducir diferentes sustancias. Acá tenemos alcohol, tenemos por acá urea, tenemos, creo que cocaína es tenemos diferentes cosas que se han inyectado vía intratimpánica, pero que realmente la mayoría, este es 2018, que es el año que hubo más artículos con 89, la mayoría es del 2015 en adelante, ¿sí? El resto es muy poquita la evidencia. Entonces, si interpretan o si quieren leer metaanálisis que digan en 2012 que algo no funciona, para este tipo de patología, la mayoría de los artículos no estaban incluidos en esos metaanálisis. Entonces, sí hay que también tomar eso en cuenta. Casi toda la evidencia va a estar de los últimos 10 años para acá, en cuanto a infiltración intratimpánica nada más. Y en cuanto a esteroides pasa lo mismo, ¿no? Tenemos la mayoría del medicamento, del medicamento, de los artículos en los últimos 10 años más o menos. Y bueno, también de las primeras cosas que se ponían para esteroides ni siquiera eran para las patologías que vamos a ver ahorita. Se ponía, por ejemplo, para otitis media, se intentó hacer un artículo de los primeros que fue en el 71 de esteroide, aquí para tratamiento de parálisis facial, ¿no? Entonces, ya tenemos mucho tiempo haciendo este procedimiento y es una evidencia que realmente sí nos ayuda, sobre todo para mostrar que es un tratamiento que al menos ha demostrado que no produce daños a largo plazo, ¿no? Y bueno, este es uno de muchos artículos que hay tanto en animales como en humanos, en donde se demuestra que efectivamente la absorción es buena, y no solamente es buena, sino que llega a ser mucho mayor que cuando se hace una infiltración sistémica, una administración sistémica, perdón. Este es un artículo en donde se hicieron en pacientes humanos que entraron a una cirugía de implante coclear, se tomaron pequeñas muestras con una micropipeta de líquido coclear para ver la concentración, y pues aquí ponen que hasta 44 veces, creo que 40 veces mayor es la concentración de intracoclear que la de plasma, ¿no? Entonces, sí vemos que es una forma bastante efectiva de meter mucho medicamento directamente al laberinto, ¿no? Entonces, aquí un par de ventajas y desventajas. Tenemos de las principales ventajas que es una vía directa al oído medio, como ya estuvimos hablando, y que por eso mismo permite que haya difusión al oído interno. Sabemos que los esteroides sistémicos en muchos pacientes generan reacciones sistémicas adversas o que están contraindicados, entonces lo evita, y que también evita que afecte ambos oídos, ¿no? Sino que solamente se va al oído que quisiéramos tratar. Mayor concentración intracoclear que cuando se pone intravenosa, es realmente de bajo riesgo, como les comentaba, tenemos muchos años haciéndolo, y si se realiza correctamente, es un procedimiento que es una técnica muy sencilla, muy depurada, de aplicarlo con muy poco riesgo para el paciente. Es poco invasiva, suele ser muy bien tolerada, y es un procedimiento que también se puede hacer en consultorio, ¿no? Entonces puede llegar a ser muy disponible si tenemos personal entrenado a hacerlo, ¿no? No requiere de tanto equipo especial. Y es mucho menor el costo que una cirugía. Las desventajas es que pues sí requieres médicos especialistas calificados en hacerlo, que varias presentaciones farmacológicas pueden requerir más de una administración, y esto puede generar costos adicionales, estrés adicional y molestias adicionales a los pacientes, y pues que comparado con una tableta de medicamento, pues sí es más costoso, y pues también es más invasivo que eso, ¿no? Comparado con cirugías menos, pero con algo sistémico, pues sí, es mayor el costo porque es un procedimiento que requiere un médico especialista. Y bueno, ¿para qué hacemos la infiltración con esteroides intratimpánica? ¿Qué indicaciones tenemos actualmente? De forma general, las dos principales van a ser enfermedad de Meniere e hipoacusia súbita. Tenemos otra muy importante, pero por lo poco común que es, no hay tantos artículos, que es la enfermedad autoinmune del oído interno. Y ya tenemos otras que son más pequeñas y que tenemos menos evidencia y menos indicación, como tinnitus, trauma acústico, expresión ototóxicos, etc. Entonces, bueno, para la hipoacusia súbita tenemos varias formas de indicarlo, que puede ser desde un manejo primario, rescate, simultáneo. Ahorita la vamos a ver más adelante. La enfermedad de Meniere, tanto para un vértigo refractario como también para casos de fluctuaciones agudas de la audición, ¿no? Entonces, sí tenemos varias indicaciones, pero en todos estos casos son enfermedades que, como ya les comentaba al principio, también tenemos
son difíciles de hacer investigación y son difíciles a veces incluso de diagnosticar, como la enfermedad de Meniere o la enfermedad autoinmune del oído interno, ¿no? Entonces ya desde ahí está como este nuevo reto o nueva controversia de que hoy algunos cambios que ha habido en las clasificaciones o nomenclaturas de Meniere hacen que algunos artículos sean difíciles de interpretar considerando los estándares actuales, y lo mismo pasa con la enfermedad autoinmune del oído interno, perdón. En cuanto a tinnitus, como sabemos, es una enfermedad que es expresada de forma subjetiva por el paciente. No tenemos un estudio como tal que demuestre que el tinnitus de 10 decibeles o a 5 es únicamente escalas de los pacientes, ¿no? Que obvio también son muy útiles, pero también limita un poquito la interpretación. Porque pues entra mucho el efecto placebo, ¿no? También. Y bueno, en cuanto a hipoacusia súbita, es una enfermedad que la mayoría de los que estamos aquí, que somos audiólogos, otorrinos o fonoaudiólogos, sabemos que es una fisiopatología desconocida, creemos que tiene cierto grado de inflamación, no estamos seguros qué la causa, y por lo mismo, pues también es difícil identificar tratamientos. También hay un sesgo de selección de qué personas acuden más temprano a terapia y quiénes no, cuáles son mayores, cuáles tienen mayores pérdidas, probablemente son las que más acuden a la terapia, a recibir atención médica, y eso nos debe de hacer tener cautela en la interpretación de resultados, sobre todo en los resultados que son de las terapias de salvamento de rescate, ¿no? En cuanto a la hipoacusia súbita con esteroide intratimpánico, la mayoría son estudios de no inferioridad. Realmente no, en ningún momento se ha demostrado que sea mejor que el esteroide sistémico, que es como el gold estándar de manejo, pero sí hay muchos estudios que demuestran que no es inferior o incluso puede llegar a ser un poquito mejor, pero ahí está variable. Pero más que nada son de no inferioridad, ¿no? Se puede presentar como una opción, ahorita vamos a ver, incluso está en las guías de la Academia Americana de Otorrino, una opción en caso de tratamiento de rescate, en donde este es un artículo de Haynes que salió en el 2007, en donde nos ponen que pacientes que ya no habían tenido un éxito con el tratamiento o que habían llegado muy tarde a recibir tratamiento, cuando no se les daba nada, tenían una mejoría espontánea de 9.1%, mientras que a quienes se les dio esteroide intratimpánico mejoraron hasta 27.5%, ¿no? Y definiendo mejoría como un aumento de 20% en PTA o 20% en discriminación. También hay algunos estudios como este de Battaglia del 2008 que nos muestra que, bueno, que fue de los primeros también en proponer que se dé simultáneo esteroide intratimpánico y esteroide vía oral. Y este artículo nos refiere que hay una mayor mejoría cuando se dan ambos tratamientos simultáneos que por separado. Y aquí, ojo, no todos los estudios dicen lo mismo, ¿no? Pero son como los primeros que pusieron sobre la mesa esto. Entonces, aquí tenemos otro artículo en donde ponen el esteroide intratimpánico como primera línea, ¿no? Llega un paciente con una hipoacusia súbita, ya se descartaron otras causas, por ejemplo, un schwannoma, etcétera, entonces se le va a dar esteroide, comparan vía oral contra intratimpánico de forma inicial. Y muestran que justo, o sea, realmente dice que el efecto puede ser igual que la terapia base, ¿no? O sea, que no tiene inferioridad del tratamiento. Mientras que aquí también en el artículo nos ponen algunos otros hacen un pequeño review de algunos reportes, y aquí vamos a ver también esta parte, bueno, ¿y qué infiltro? Tenemos uno con dexametasona, uno con metilprednisolona, otro con dexametasona, pero a otra dosis, acá era 12, aquí era 5, metilprednisolona están en 40 y uno en 62.5, y aparte, pues, cómo miden lo que se considera un éxito, ¿no? Entonces, ya desde ahí también tenemos como dificultad en los metaanálisis, y sí es importante no solo basarse en metaanálisis, sino también ver los artículos originales para ver cómo describieron los autores lo que hicieron como tratamiento y lo que hicieron como lo que tomaron en cuenta como mejoría. Entonces, bueno, las guías actuales de la Academia Americana de Otorrino, que se ratificaron, perdón, en 2019, lo sugieren como una opción de tratamiento primario. Esta es como tablita que pone el uso de esteroides o el rol de los esteroides en la terapia, y están los sistémicos que siempre se pueden dar inmediato en los primeros 14 días. Los intratimpánicos te los ponen como opción inmediata o como terapia de salvamento. ¿En quién se sugiere que sean de forma inmediata? En personas que tienen alguna condición que pudiera contraindicar o que pudiera quizá aumentar los riesgos de la terapia sistémica, como diabetes mellitus en mal control,
hipertensión en mal control, glaucoma, tuberculosis, úlcera gástrica o que tenga reacciones psiquiátricas previas al uso de esteroides orales, ¿no? O también preferencias del paciente, ¿no? Si el paciente no desea tomar esteroide sistémico sabiendo los riesgos que también conlleva, se puede ofrecer como tratamiento primario porque está demostrada la no inferioridad del tratamiento, ¿no? Les va al menos igual de bien que con el medicamento vía oral. Obviamente, obviamente va a depender mucho pues del momento en el que llega, porque cambiamos a la terapia de rescate o de salvamento que se considera, los artículos varían desde que pasan 2 semanas del inicio de la hipoacusia hasta incluso 3 meses. Hay artículos que manejan todavía más tiempo. Lo que sí está demostrado es que mientras más tiempo pase aún para terapia de salvamento, hay mucho menos beneficio a ello. Entonces, terapia de rescate puede ser a un paciente que no se le dio nada, pero que llegó tarde, a un paciente que se le dio esteroide vía oral y no mejoró suficiente o no mejoró nada, y de nuevo puede ser variable el tiempo de evolución, que también son de las como nuances que hay que checar cuando revisemos los artículos. Entonces, o cuando queremos interpretarlo. Y también dentro de aquí de esta tablita que nos pone la academia, nos ponen la dosis sugerida, que son 24 miligramos o 10, que de nuevo en México no la tenemos, ¿no? En México solo tenemos de 4 miligramos. Entonces de ahí por esto también que tenemos a veces que hacer adaptaciones para pues más o menos guiarnos por estas guías. De metilprednisolona viene de 40 o de 30 y aquí más que nada nos refieren un poquito a la técnica que vamos a hablar más adelante, pero que es importante eso, además del medicamento infiltrado, ¿no? Y esta es una tablita que viene ahí mismo en las guías que habla sobre el uso de los esteroides antihipertensivos como terapia de salvamento. Entonces, aquí volvemos a que hay diferentes esquemas, hay diferentes definiciones de mejoría, pero de forma general se considera más de 10 decibeles de mejoría en PTA. La mayoría considera PTA, no tanto discriminación. También están los criterios de Seigel, que son que ya están establecidos. Y bueno, entonces, aquí nada más que se ha demostrado que, por ejemplo, la terapia intratimpánica tiene un 47% más mejoría que los pacientes que no se les dio nada. 37 contra 0. Entonces, sí se ha demostrado que también como terapia de salvamento, pues puede funcionar y que se debe de ofrecer como una opción. Y bueno, aquí tenemos también otro artículo que nos habla sobre la comparativa de diferentes protocolos de inyección para este manejo de salvamento, porque es una de las como puntos que mencionan en la guía y que siempre se comenta es, bueno, ¿cuántas inyecciones, hasta qué punto le das, qué tanto haces que un paciente que a lo mejor viene de fuera venga a hacerlo? Y tampoco hay una respuesta definitiva, ¿no? Es como la otra controversia. Tenemos pacientes que se les han administrado, por ejemplo, 4 inyecciones de metilprednisolona en 2 semanas. Aquí tenemos unas que han sido con un día de diferencia, otras que han sido 3 días de diferencia, de esteroide, por ejemplo, esto es similar a lo que tenemos nosotros, esto es exactamente lo que tenemos nosotros, y más o menos 4 miligramos de dexametasona, 4 inyecciones, 4 días de separación, ¿no? Entonces hay múltiples esquemas. En general, todos muestran que sí hay una mejoría, ¿no? Definitivamente se tiene que establecer o tratar de homologar más, pero en todos los casos sí demuestran que hay una mejoría. Y bueno, eso es en cuanto a hipoacusia súbita. Para enfermedad de Meniere, como también ya nos comentaba el doctor la semana pasada, incluso el mismo diagnóstico del Meniere puede llegar a ser retador, la misma historia natural de los cuadros episódicos de hipoacusia fluctuante y de vértigo también limita la evidencia un poco. Se ha dado esteroide con la idea, y también el que no sabemos qué lo causa, ¿no? La fisiopatología. Sabemos que creemos que el fundamento de dar esteroides en Meniere, tanto sistémicos como vía oral, como intratimpánicos, es que al parecer se ha demostrado que hay receptores de gluco y de mineralocorticoides dentro del oído interno y quizá pudiera ayudar a una regulación. Parece que pueden tener también acción en canales de aquaporina o en efectos en los flujos osmóticos del agua, ¿no? Entonces, con algunos de estos fundamentos, pues es una opción de tratamiento, teniendo en cuenta que siempre que tratamos Meniere tenemos 2 metas, una meta de audición y una meta de vértigo, ¿sí? En el caso de la audición es, bueno, una fluctuación, tratar de mejorarlo, pero en el caso de un manejo de vértigo no podemos olvidar que el tratamiento idealmente no debe disminuir la audición por quitar el vértigo. Y en cuanto al vértigo, pues la idea es disminuir las crisis de vértigo.
no son tratamientos curativos, ¿no? Pero sí disminuir las crisis de vértigo, sobre todo cuando ya no respondió a las terapias iniciales. Y bueno, entonces, este es un artículo. Creo que vi una pregunta de que preguntaban, todos los papers vienen aquí, ya sea la captura tal cual del título, abajo también viene la referencia de dónde lo pueden encontrar. Y bueno, entonces, este es un artículo, perdón, que habla sobre la metilprednisolona versus gentamicina. Aquí en este caso estamos tratando de probar que el esteroide es igual de bueno que el tratamiento para las crisis de intratables de vértigo en Meniere, que sería la ablación con gentamicina. Entonces, de nuevo, son estudios que tratan de demostrar no inferioridad y tratan de demostrar si hay algún tipo de ventaja con el uso de esteroides versus algo ablativo como la gentamicina. Entonces, aquí son 60 pacientes, 30 genta, 30 metilprednisolona, y en ambos tienen bastante buen resultado. Y lo que yo o sea, la idea de yo ponerles esto aquí es que vean esto, ¿no? El yo meterlos al tratamiento inicial con esteroide intratimpánico no les quita la opción de que si no funciona o no funciona por completo, se pueden ir a la gentamicina. Mientras que una vez que están en la gentamicina ya no podemos pasar al esteroide, ¿no? Entonces también creo que es una de las ventajas que ofrece el esteroide intratimpánico en el caso de Meniere, que es una opción que no nos cierra las otras opciones. Yo puedo poner esteroide intratimpánico y después hacer una cirugía de saco linfático, hacer ablación con gentamicina, hacer cualquiera de los otros manejos. No nos quita opciones, ¿sí? Mientras que si yo le hago una laminectomía, pues ya no hay vuelta atrás. Si yo le pongo gentamicina, pues ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? Entonces, aquí de forma general es que la metilprednisolona pues, ha demostrado que es no ablativa y que es un tratamiento efectivo para Meniere refractario, particularmente en el caso del vértigo, ¿no? Entonces, esta es una tablita que viene en el libro de Brackman de Autologic Surgery, que me gusta mucho y es como parte de lo que yo hago para explicar a los pacientes de los distintos tratamientos, ¿no? O de justo el por qué podría ser una opción hacer esteroide intratimpánico. Aquí en este eje viene de menos invasivo a más invasivo y en el eje de la X viene de no ablativo, ablativo vestibular y ablativo de vestibular y coclear, ¿no? Entonces, bueno, la terapia inicial o el manejo inicial sabemos que es con medidas, con diurético, con vitestina, que cabe resaltar que tampoco es una evidencia mega sólida la que tenemos para esto, pero bueno, es lo que menos invasivo es y que no es ablativo. En caso de que esto no mejore, sobre todo en el control de las crisis de vértigo, que es difícil valorar en qué momento ya son candidatos, porque habrá personas que estando en casa pueden tener una crisis y no haya mucho peligro, personas que a lo mejor manejan maquinaria, que conducen, etcétera, que aunque sea una crisis al mes, puede llegar a ser muy sintomático, ¿no? Pero en este caso seguimos dentro de los no ablativos y se puede ofrecer esteroide intratimpánico que aparte de mucho menos costoso y mucho menos invasivo, pues es una terapia que no afecta a audición, ¿no? Y otras opciones, pues dentro de esta misma de no ablativo son la cirugía de saco linfático, pero que sabemos que es una cirugía que pues requiere quirófano, requiere equipo médico y quirúrgico especializado y que pues obviamente es más invasivo. La otra opción que sería la gentamicina intratimpánica, aquí la ponen como una flechita porque justo lo ablativo vestibular puede avanzar a también ser ablativo coclear dependiendo de las dosis que requiere el paciente para la ablación o dependiendo del esquema que se utilizó para hacer esa infiltración con gentamicina. Las secciones de nervio vestibular pues son todavía más invasivas que las cirugías de saco linfático porque ya implican un abordaje un poquito más extenso a intracraneal. Y por último, el más ablativo y el más invasivo, bueno, y invasivo también es una laringectomía. Y de nuevo, ninguno de estos tres da vuelta atrás, ¿sí? Ya no podemos regresar a esteroides si no nos funcionó. Mientras que el esteroide pues sí es como el primer pasito de tratamiento que no sea vía oral. Aquí les pongo también un poquito de evidencia sobre tinnitus. La verdad, bueno, este es un metaanálisis y una review sistemático. Y aquí básicamente nos ponen que pues, la intratimpánica sola no mostró ningún efecto o un efecto significativo en tratar tinnitus comparado con placebo. A mí me parece que la terapia intratimpánica con esteroides particularmente es muy buena, es muy poco invasiva, funciona muy bien, pero no por eso se debe usar para todo, ¿no? Entonces de repente como que nos hacemos una herramienta que queremos usar para todo
y para tinnitus como tal no hay evidencia que la respalde. Que a lo mejor más adelante se genere esa evidencia, puede ser, pero al momento, aún en análisis este es del año pasado, realmente no ha habido no se ha demostrado que sirva para mucho. Yo no sé si un demediacúfeno sí lo intentaría, pero pues realmente la evidencia no nos apoya que tampoco para tinnitus funcione. En cuanto a parálisis facial, este es un artículo que es muy interesante porque salió en 2021, ¿no? Sí, 2021, incluía varios análisis de estudios ya como de 2006, etcétera, en donde potencialmente parecían prometedores. Los dos principales eran preliminares, pero pues ya es 2023 y esos preliminares de 2006 no sacaron ya un final o no se les dio seguimiento. Aquí la hipótesis de dar esteroide intratimpánico como adyuvante, o adyuvante nunca sustituyendo el esteroide sistémico, es que pues aumenta la concentración de esteroide nerviofacial y se pone así como en las conclusiones, en la discusión lo comentan como una opción, a lo mejor para pacientes que sabemos que tienen muy mal pronóstico, como para tratar de ayudar. Honestamente, yo en lo personal nunca he inyectado para parálisis facial y no creo que lo vaya a hacer, al menos hasta que no haya una evidencia un poco más sólida. Para trauma acústico está interesante, hay todavía poca evidencia, parece que puede ser útil en trauma acústico agudo, o sea, un paciente que se expuso, por ejemplo, a una explosión antes de los 7 días de que pase su evento. La mayoría de los artículos lo ponen como uso concomitante con esteroide sistémico y ponen como una posible mejoría, ¿no? Entonces sabemos que no podemos predecir qué tanto daño tengan, entonces también es difícil saber cómo les hubiera ido sin el medicamento, pero pues también lo están empezando a investigar para el uso de trauma acústico. Y bueno, ahora, ¿cómo se hace una infiltración intratimpánica de esteroides? Hay diferentes técnicas, que también es como otra controversia, otro punto como de disputa. La mayoría de los artículos van a mencionar una punción de membrana timpánica, que es tal cual poner una aguja atravesando tímpano y llenándola de aquí. Pero también sabemos que se ha investigado instilación a través de tubos de ventilación, es decir, yo sé que voy a poner 4 o 5 inyecciones, le pongo un tubo de ventilación y a través del tubo infiltro. Sin embargo, se ha demostrado que esto tiene un aumento en la secuela de perforación timpánica, que de todos modos es poquita, pero es mayor que la de la punción. Y ya tenemos otros métodos mucho menos estudiados, como este es un artículo que revisé que dice Tympanic Antrum Catheterization, que la justificación de hacer esto para los autores fue que era muy molesto que el paciente estuviera yendo y viniendo a hacer las infiltraciones, entonces le hicieron una mastoidectomía, abrieron aquí, una mastoidectomía pequeña, abrieron una caja timpánica, se pusieron unos catéteres, cerraron y el paciente se fue como si fuera con un catéter central que traen sus mangaritas acá en el oído y a través de él estaban infiltrando. Honestamente, me parece mucho más invasivo que cualquiera de estos dos y pues no, yo nunca lo he hecho, solo encontré ese artículo, pero bueno, es otra de las opciones que se están investigando. Hay algunos microaplicadores que la verdad no hay tampoco mucha evidencia de que funcionen. Las personas que hacemos cirugía de oído sabemos que la ventana redonda no siempre está así de pechito para llegar y ponerle un tubo ahí, pero la idea de aquí supuestamente es que esto va a estar en la ventana redonda, infiltras medicamento aquí y pues se va a absorber directo. De nuevo, sabemos que puede tener el labio anterior, sobre todo puede estar más prominente y puede ser difícil de abordar la ventana redonda, sobre todo a través de un tubo de ventilación. Entonces, la verdad, no tengo experiencia en esto y no me parece que pueda ser aplicable en muchos casos. Y ya tenemos algunas otras cosas en investigación como nanopartículas, etcétera, que vamos a ver más adelante. Y bueno, la técnica realmente no ha cambiado mucho desde que se empezó a describir. Esta es una foto igual del libro de Bregman, en donde se coloca el paciente en posición otológica, oído hacia arriba, y se visualiza el tímpano, se introduce una aguja en el conducto, se punciona el tímpano, se introduce la solución del esteroide del medicamento que se desea, al menos hasta la mitad del tímpano, para asegurarnos que estamos cubriendo el nicho de la ventana redonda, que es donde principalmente se va a absorber, y se le pide al paciente que no degluta ni hable y se mantenga con la posición que está aquí durante al menos 30 minutos para evitar que se vaya o se aclare rápidamente por la trompa de Eustaquio. Estas son una foto de más o menos como el equipo que yo suelo tener a la mano cuando hago las infiltraciones. Puede ser tanto con microscopio, con endoscopio, literal es a gusto de
del otorrino que vaya a hacer la infiltración. Yo lo hago todo con endoscopio. Y aquí, por ejemplo, tengo el endoscopio, tengo varias formas de anestesiar. Hay pacientes que son muy ansiosos, que hay que infiltrar todo el conducto, poner algunas sustancias tópicas para que no sientan tanto la manipulación. Yo habitualmente lo hago con EMLA, un algodoncito chiquitito, lo lleno de EMLA, lo coloco directamente sobre el tímpano, 10 minutos, lo retiro y hago la infiltración. Se puede hacer infiltración con aguja de insulina o jeringa de insulina. A mí me gusta más hacerlo con jeringa de 3 mililitros. No sé si es porque es con el endoscopio, pero se me hace muy difícil estirar tanto la mano para la de insulina, y aquí se me hace mucho más sencillo. Al oído medio le caben más o menos 0.6 milímetros. El ámpula trae 2 mililitros. Yo la lleno completa sabiendo que pues, no voy a meterla completa, ¿no? Igual aquí se carga habitualmente completa sabiendo que no le va a caber todo a la caja timpánica. Una cucharilla para quitar cerilla y ya. Este es un pequeño videíto en donde lo blanco que se ve es el... Ay, pensé que esto iba a ver en grande. Lo blanco que se ve es el EMLA. Antes lo hacía así, ya no, pero bueno, este es el videito. Aquí está EMLA, normalmente ya ahorita lo quito con el algodón, aquí no trae algodón, lo puse directamente. Es un oído izquierdo, aquí se ve el tímpano, va la aguja que atraviesa esa zona con EMLA, se introduce y se va a ver cómo le avisas al paciente que ya va a hacer la inyección. En ocasiones, si hay resistencia, hay que hacer otra punción. No sé si ahí alcanzaron a ver cómo se elevó aquí el como nivel de líquido atrás del tímpano. Y una vez que se pone eso, le pides al paciente que ya no degluta, que no hable y que se quede hacia acostado, ¿no? Yo les paso toallitas o les paso un riñón para que estén ahí en esa posición, ¿sí? Okay. Un segundo. Entonces, bueno, a modo de conclusión, la infiltración intratímpana con esteroide es muy útil. Es una más de las herramientas que tenemos para estos casos y sobre todo, pues tenemos una frase, ¿no? De primero no hacer daño. Se ha demostrado desde hace muchos años que es un método bastante seguro, es un método sencillo, es un método que en el peor de los casos, como en una terapia de rescate, no te va a mejorar, pero que no te va a causar otras alteraciones o que no tiene mucha morbilidad. Entonces, a mi punto de vista, es una excelente herramienta, que nos falta mucha evidencia así, nos falta mejorar la nomenclatura del tipo de medicamentos que se usa así, pero que no por eso es una excelente herramienta para los temas que ya comentamos. Y sí, a poquito tiempo, este nada más es un caso de una paciente que tiene una hipoacusia derecha previa, tuvo un abordaje a nervio facial, entonces realmente era un oído casi único el izquierdo el que utilizaba, tuvo una hipoacusia súbita con prácticamente nada de discriminación, entonces sí tenía una falla importante. Como tenía diabetes, no se le dio manejo inicial, le dieron betametasona 2.5 al día, me parece, o sea, una dosis mínima que no era nada de esteroide. Se le propuse terapia de rescate con esteroide intratimpánico y pues vemos que realmente sí tiene una gran mejoría que sobre todo nos va a permitir rehabilitar a esta paciente con un auxiliar, que le permita pues estar en su oído, ¿no? Utilizar el oído izquierdo. Esta es otra paciente, lo negro son la previa y este es el después de la infiltración, que igual vemos fue una terapia de rescate y de todos modos sí recuperó mucho después del tratamiento con esteroide, ¿no? Entonces definitivamente es una opción, es una muy buena opción a mi punto de vista. Y pues algunos de los nuevos horizontes que podemos ver a dónde van las terapias intratimpánicas, se han estado investigando algunas nanopartículas para tratar de mejorar la absorción que tienen los fármacos intratimpánicos, como rodearlos o sea, rodear el medicamento de estas sustancias para que se puedan introducir de forma mejor y absorberse mejor. Tenemos el desarrollo de algunas microagujas, que esta es una micropipeta que se continúa, y en la punta vamos a tener como unos catéteres especiales que nos permitan hacer una inyección directa en la cóclea sin ser traumático. Tenemos aquí incluso que se está haciendo investigación sobre terapia génica que se administre intracoclear a través de canalostomía o cocleostomía, pues para hacer terapia génica, ¿no?
Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho la invitación y a todos el tiempo y el interés de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Marta. Un gusto contar con su aportación a esta charla muy interesante el día de hoy. Y bueno, todos los que tengamos preguntas, favor de escribirlas en el chat o al final de la charla, podemos hacérselas a la doctora. Ahora vamos a continuar nuestro programa del día de hoy con la doctora Diana Laura Baltasar Figueroa. Ella es médico egresada de la Universidad de La Salle con una especialidad en audiología, otoneurología y foniatría, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación por la UNAM, y además está certificada en rehabilitación vestibular por la Universidad de Emory en Atlanta. Está también certificada por la Universidad de Terapia Física en el Instituto de Balance y Equilibrio en Lago de Estados Unidos, y también tiene una certificación en, por la Universidad de Pittsburgh, también en Estados Unidos. Es socia de ANCAOF y de CONCAOF, y bueno, socia fundadora de CRIBEA. Muchísimas gracias, doctora Laura. Diana, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Continuando un poquito, bueno, dando continuidad a esta plática de esteroide intratimpánico, se nos hizo interesante tomar un poco esta parte de rehabilitación vestibular, ¿no? En CRIBEA tenemos como mucho la idea justamente de, o sea, ayudar a los pacientes a través de la rehabilitación vestibular de un paciente diagnosticado. En estos casos vimos la excelente plática de la doctora Marta, en donde nos habla justamente de tratamientos para ciertas patologías en donde podemos poner medicamentos a través del tímpano, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer con el paciente después, no? Probablemente tenemos, no sé, un paciente con una labirintopatía, en donde tenemos una hipoacusia súbita que requirió esteroide intratimpánico, logramos recuperación, pero a lo mejor el paciente tiene vértigo, tiene mareo, ¿no? Entonces, justamente es importante dar este tratamiento integral en donde estamos atendiendo la parte de recuperación de la audición, pero también es importante recuperar la función del sistema del equilibrio, ¿no? Entonces, vamos a tocar justamente ahora esta parte de la hipofunción vestibular periférica. Para esto, bueno, vamos a empezar justamente con una definición. Como hipofunción consideramos la pérdida parcial o completa de la función de los órganos periféricos y o del nervio vestibular. Perdón. Vestibular, las causas, bueno, pueden ser variadas, pero digo, eso ya lo iremos revisando, vamos a ver patologías en específico. Realmente ahorita vamos a enfocarnos en los síntomas, ¿no? En cuanto a síntomas, cuando tenemos una hipofunción vestibular aguda, vamos a tener síntomas como vértigo, náusea. Vamos a encontrar un paciente con nistagmus espontáneo, oscilopsia, desequilibrio e inestabilidad a la marcha. Esperamos que estos síntomas tengan una duración de 14 días aproximadamente. En esta duración del tiempo, el paciente va a ir disminuyendo su sintomatología, ya no va a ser un paciente con síntomas tan en agudo, pero por lo general van a persistir justamente otros síntomas como la inestabilidad a la marcha, oscilopsia, desorientación espacial y todos los síntomas inducidos por los movimientos de cabeza. Entonces, justamente aquí es donde podemos actuar ya con la parte de la rehabilitación vestibular. Es normal pensar que un paciente requiere rehabilitación vestibular cuando se trata de una neuritis, a lo mejor después de una cirugía, algo invasivo, algo que haya causado daño directamente al nervio. Pero hay dos grupos de edad que por lo general perdemos un poquito y que son grupos de riesgo en donde puede haber personas con una hipofunción vestibular que estamos perdiendo. En el caso de los adultos mayores, la prevalencia de una hipofunción vestibular aumenta considerablemente. En un adulto joven, la prevalencia es de un 2.4%, es una prevalencia baja, probablemente aquí sí sea causado por algo metabólico o probablemente algo vascular. Entonces,
tenemos una baja prevalencia, pero sí en adultos mayores aumenta la prevalencia. En mayores de 70 años tenemos una prevalencia de 75% que va aumentando justamente con la edad, ¿no? O sea, ya en 80 años es una prevalencia de 85%. Entonces, justamente debemos tener como bien consciente que este grupo puede requerir rehabilitación vestibular, así como los niños. Los niños tienen una prevalencia mucho más baja que los adultos jóvenes, pero hay que tener como mucho cuidado en pacientes que sean niños con hipoacusia, porque aquí es muy variable realmente entre estudios y todo, pero hay una prevalencia entre 20 y 70%. Entonces, siempre tener en cuenta que un niño con hipoacusia debe ser valorado toda la parte vestibular en busca de alguna hipofunción, ¿no? Que vaya a interferir con su desarrollo. Entonces, justamente en este caso lo que tenemos es que la rehabilitación vestibular, la finalidad va a ser disminuir el mareo, vamos a mejorar la estabilidad del paciente, disminuir el riesgo de caídas y mejorar la agudeza visual dinámica, ¿no? Es esto que el paciente deje de tener sintomatología cuando realiza movimientos de cabeza. Para esto, vamos a empezar un poquito con historia. El origen de la rehabilitación vestibular, entonces sabemos que fue aproximadamente en 1940, cuando se publicaron los ejercicios de Cawthorne. Estos ejercicios, digo, actualmente pues todos creo que los conocemos, ¿no? Por lo general son como las hojitas que nos reparten de laboratorios y realmente a veces se caen que es muy fácil de que tenemos como el peso de la consulta encima y darle a un paciente unos ejercicios de rehabilitación. Hay que tener como muy en cuenta la importancia de que sea personalizada la rehabilitación de los pacientes, porque digo, yo me he dado a la tarea de cuando veo un paciente con este tipo de hojitas de ejercicios de rehabilitación, de preguntarles exactamente qué es lo que hicieron. Y realmente me he llevado grandes sorpresas de que todo el mundo tiene una interpretación diferente de estos ejercicios. O sea, cada quien hace lo que quiere, unos los hacen bien, otros los hacen muy mal, pero realmente ni siquiera se toma a veces el tiempo de explicarlos, ¿no? Estos ejercicios no estoy diciendo que sean malos, que no sean como una opción, sí lo son, pero justamente hay que tener como el apego al paciente, ir subiendo los niveles, ir viendo cómo va el paciente de síntomas, no nada más dejarlos y ya que el paciente como que haga los que quiera, los que pueda, y personalizarlos a las necesidades y a la capacidad que tenga el paciente, ¿no? Es difícil a veces un paciente a lo mejor adulto mayor con mucha dificultad para movilización, que lo pongamos como subir, bajar un escalón, sentarse y pararse de la silla sin apoyo y todo esto se le va a dificultar y esto lo único que va a hacer es que va a disminuir el apego al tratamiento y no vamos a lograr mejoría de los síntomas del paciente. Entonces, se pueden hacer, sí se pueden hacer, pero a lo mejor los podemos tomar para armar ya un programa ya más personalizado al paciente, ¿no? O sea, siempre vamos a hacer hincapié en la importancia de personalizar la rehabilitación vestibular. En una hipofunción vestibular debemos tomar en cuenta 4 cosas, ¿no? O sea, en esto debemos basar nuestro programa de rehabilitación vestibular. Uno va a ser la estabilización de la mirada, la habituación de los síntomas, marcha y balance y la caminata, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos por separado. La rehabilitación de la mirada, bueno, aquí nos referimos justamente a la adaptación, ¿no? Por adaptación tenemos que, lo que estamos buscando es justamente reducir este deslizamiento que hay de las imágenes en la retina, o sea, la alteración del reflejo vestíbulo ocular, ¿no? Sabemos que cuando tenemos una hipofunción vestibular se altera el reflejo vestíbulo ocular, entonces que ya no permite que las imágenes lleguen justamente de forma adecuada hacia la retina, ¿no? Entonces, clínicamente lo que va a suceder es que el paciente cuando haga algún movimiento de cabeza va a sentir que el entorno se mueve un poco. Entonces, justamente vamos a trabajar para eso la adaptación. Aquí los ejercicios para adaptación justamente son los paradigmas, que probablemente ya hemos tenido contacto con ellos. Aquí es importante siempre mantener la vista en un objeto fijo, ¿no? Porque muchas veces es como nada más mueva la cabeza y como que el paciente a veces abre los ojos, cierra los ojos. Importante dar como un objetivo estático y el paciente haga la movilización, ¿no? De la cabeza. Estos ejercicios justamente se pueden ir avanzando, que es la idea de un programa de rehabilitación vestibular, ir conjunto con el paciente, viendo cómo va avanzando, qué problemas ha tenido, si puede hacer los ejercicios bien
e ir aumentando el grado de dificultad, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar justamente con estos ejercicios de paradigma por 1, paradigma por 2, con el paciente sentado en un ambiente como libre, ¿no? O sea, evitando como más cosas visuales del fondo, persianas, muchos cuadros o cosas que al momento de que el paciente haga el movimiento pueda tener como síntomas mayores, ¿no? O sea, que sea una mayor estimulación. Esto lo podemos ir avanzando justamente a poner al paciente de pie, el paciente de pie con una base de sustentación disminuida, o sea, en tándem, semitándem, el paciente en una superficie compleante, un cojín, un balancín, cambios en la inclinación del piso, ¿no? Entonces, ya son como todas estas modificaciones que tenemos que ir haciendo poco a poco con el paciente dependiendo de cómo vayamos viendo el avance. En cuanto a sustitución, justamente la sustitución se trata de tomar los otros sistemas que están conservados para tratar justamente de sustituir el daño que tenemos en el sistema vestibular. En este caso, sería como favorecer como sacadas compensatorias para disminuir todo este movimiento de las imágenes. En este caso es el ejercicio que dejamos de 2 objetivos en donde el paciente va a mover primero ojos hacia un objetivo y posteriormente la cabeza, ¿no? Ojos, cabeza, ¿no? Aquí estamos como justamente reentrenando o sustituyendo con la vista esta falta del sistema del equilibrio. Entonces, igual de esta forma, estos ejercicios podemos ir personalizando y haciendo cada vez como más difíciles. En cuanto a la habituación de la sintomatología, aquí la idea justamente es disminuir los síntomas tras una exposición repetida de un estímulo que genere molestia en el paciente. Es importante aquí tener el entorno en el que se desenvuelve el paciente, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un adulto mayor que se encuentra en casa, que sus actividades son dentro del hogar, a una persona justamente que trabaja en una construcción, que tiene que subir maquinaria, un vendedor ambulante probablemente que está en contacto con movimiento, coches, muchas personas, porque justamente debemos buscar qué estímulos en el entorno del paciente le están causando molestias y esos mismos estímulos podemos usarlos para provocar un poco de síntomas y habituar, o sea, poner tiempos específicos hacia el paciente hasta que el cerebro logre esta habituación de que sea un movimiento que ya no nos cause problema. Justamente podemos utilizar optoquinéticos, que es lo que vemos aquí en la pantalla. Actualmente tenemos como mucha facilidad de obtener un optoquinético, ya hasta hay aplicaciones donde hay optoquinético. En YouTube hay muchos videos de optoquinéticos. También tenemos ya videos que se han grabado con ambientes visuales complejos. La Universidad de Emory justamente tiene un canal en YouTube en donde hay muchos videos que se han tomado ellos de la molestia de estar grabando en ambientes visuales complejos, o sea, barrotes dentro de un coche, en un supermercado con movimiento de las imágenes, pisos, alfombras como con cuadros, rayas o esto que al ir caminando dan esta sensación como de movimiento o que pueden llegar a molestar a los pacientes. Entonces, podemos echar mano de todo esto. Realmente hay que facilitar el acceso a los ejercicios, lo que sea más fácil a un paciente. Muy probablemente si tenemos un adulto mayor y le es difícil entrar a YouTube o bajar una aplicación, hay que buscar otras alternativas. Podemos, no sé, a lo mejor jugar con las persianas, con cambios de luces, o sea, es justamente ya como tener un poquito de creatividad para poder armar justamente estos programas de rehabilitación. En cuanto a marcha y balance, aquí es muy importante valorar centro de gravedad, el control postural, balance multisensorial y entrenamiento de marcha. Nosotras, bueno, en el centro tenemos el Vertec, que justamente es una plataforma que nos permite ya instrumentadamente medir el centro de gravedad, límites de estabilidad del paciente, que funciona un poco como una posturografía. Entonces, justamente podemos darnos cuenta de qué tanto el paciente puede compensar, qué estrategia está usando para no caer, pero realmente podemos hacerlo sin tener como esta plataforma que es maravillosa, pero pues digo, es normal que no se tenga como acceso a ella habitualmente, pero podemos hacerlo nosotros en casa o con el paciente en consultorio, ¿no? Es importante hacer como un balanceo, disminuir la base de sustentación del paciente. El paciente con patología vestibular tiende a tener una base de sustentación amplia, ¿no? O sea, se va a sentir como mucho mayor cómodo con los pies más abiertos, entonces conforme vamos disminuyendo, el paciente se empieza a sentir más inestable. Podemos empezar a trabajar justo desde ahí.
empezar a disminuir base de sustentación hasta que se logre un semitándem, un tándem y el paciente ya se sienta seguro haciéndolo. Esto de control postural se puede valorar de forma con movimientos voluntarios, involuntarios, que es justamente qué estrategias tiene el paciente para evitar caerse, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace? Si el paciente realmente está balanceando su cuerpo, haciendo movimiento con la cadera, en tobillo, dando un paso, pero no se cae, ¿no? O si realmente es un paciente que a pesar de intentar compensar, se cae o tiene que sostenerse o requiere el apoyo del familiar o de algún dispositivo como andadera, bastón. Entonces, todo esto hay que verlo para justamente iniciar con los ejercicios que sean algo que el paciente pueda realizar y también muy importante que no lo pongan en riesgo. Siempre, siempre, siempre hay que ver por la seguridad del paciente, ¿no? Asegurarnos de que le podemos dejar un programa de ejercicios para que se lleve a su casa, en donde no va a llegar a la siguiente semana el familiar a decirnos que se cayó, ¿no? El paciente por hacer los ejercicios, siempre que sí tengan un grado de dificultad, pero siempre, siempre teniendo en cuenta la seguridad del paciente. Y en cuanto a entrenamiento de la marcha, es importante realizar marcha ya con movimientos algo más real, ¿no? Movimientos cefálicos, que es prácticamente como cruzar una calle, que tenemos que ir volteando, ir al supermercado, o sea, nos demanda caminar, girar, agacharnos, mover la cabeza. Entonces tenemos que reentrenar esto, que por lo general el paciente con una hipofunción vestibular, bueno, unibilateral, va a tener problema para realizarlo. Se pueden ir agregando tareas cognitivas, que esto ya sería más complicado, ¿no? Ir justamente avanzando los ejercicios, o sea, caminar ya pensando en otra cosa, ¿no? A lo mejor, ¿sabe qué? Dígame países con la letra M, o la clásica de ir restando, ¿no? Que digo, a veces hasta nos ponen problemas de que ya no sabemos si lo va restando bien o no, porque entre que vamos cuidando al paciente y todo, pero pues eso es justamente lo que queremos, que el paciente ponga más atención en ir restando mentalmente 100 menos 7 hasta llegar a 0, y ya realmente está poniendo menos atención hacia la marcha, ¿no? Para darnos cuenta realmente qué tanto avance hemos tenido. Y la última, muy importante, es como la reeducación y la marcha, la caminata. O sea, ya que reeducamos y vemos que el paciente puede caminar bien, lo hace de forma adecuada, hay que trabajar en la resistencia. Por lo general, los pacientes con una hipofunción vestibular van a tratar de disminuir sus actividades porque esto les mejora los síntomas. Entonces, es un paciente que va a preferir estar en casa sentado, acostado, sin moverse mucho. Entonces aquí justamente debemos favorecer que el paciente vuelva a caminar y se sienta seguro haciéndolo. Lo más recomendable justamente es caminar. Podemos empezar a caminar en casa, ¿no? O sea, en casa a lo mejor en un espacio donde el paciente se sienta seguro, incluso lo puede hacer acompañado de un familiar o de una andadera, algún dispositivo, ¿no? Para empezar. Y de ahí vamos escalando. Ok, ahora ya lo va a hacer usted solo en su casa, ¿no? En una distancia corta. Y de ahí hasta lograr que el paciente pueda caminar en un parque donde ya el terreno no es plano, donde hay más personas, donde hay bicicletas, donde ya el ambiente está abierto, ya no tiene una pared para sostenerse. Entonces, justamente por eso es importante estar viendo periódicamente a los pacientes. Como lo hacemos normalmente, ya que tenemos como el diagnóstico hecho, justamente se hace una valoración inicial en donde medimos varias escalas de riesgo de caída, escalas tipo el Dizziness Handicap Inventory para conocer los grados de discapacidad que tiene el paciente. En esta valoración inicial también es muy importante ver si no tenemos como datos de ansiedad, depresión, porque es un buen momento, a lo mejor a la par de la terapia de rehabilitación vestibular, buscar a lo mejor una terapia cognitivo-conductual o ver si ya a veces fuera necesario el uso de algún medicamento antidepresivo o ya la intervención de un psiquiatra o con terapias nada más, ¿no? Entonces, esto es como muy importante. Se hace el programa inicial al paciente dependiendo de la sintomatología, se enseña al paciente a hacer los ejercicios, nos aseguramos de que los haga de forma correcta, por lo general que haya un familiar o algo que, ¿no? O sea, como que puedan estar supervisando, que puedan ver que todo va bien, que los está haciendo de forma correcta. Y semanalmente, bueno, y se le pide al paciente que durante esa semana de ejercicios reinicie sus actividades, empiece poco a poco a tener más confianza y vea qué actividades le causan mucha limitación, ¿no? O sea, qué cosas él podía hacer antes que ahora le causan algún problema, ¿no? Algo tan simple como, ¿sabe qué? Me agacho a ponerme los zapatos y me mareo, ¿ok? Entonces, probablemente ahí ya tenemos un movimiento
que nos va a dar pie a un nuevo ejercicio de habituación para la siguiente sesión. Entonces, por eso siempre escuchar al paciente y en base a eso y a los avances ir haciendo los ejercicios y la terapia, ¿no? Entonces, justamente tenemos esta imagen donde nuevamente la importancia de la personalización de los ejercicios. Podemos tener un grupo de pacientes que pueden tener incluso mismo género, misma edad, misma patología, a lo mejor una hipofunción en el mismo grado, el mismo porcentaje de pérdida, y podemos tener síntomas diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor un paciente tiene mucha dificultad para ver televisión, pero otro tiene mucha dificultad para realizar movimientos de cabeza y ya no puede salir a la calle a su trabajo, ¿no? O a lo mejor es un paciente adulto mayor que pasa varias horas del día viendo televisión, pero ahora ya no lo puede hacer o ya no puede leer porque tiene mucha dificultad. Entonces, por eso, siempre tomarnos un tiempo especial para conocer las necesidades, la vida, el entorno del paciente, personalizar la rehabilitación y de ahí tener como excelentes resultados. Entonces, pues, esto sería una visión general de justamente cómo armar estos programas de rehabilitación vestibular. En cada sesión vamos a justamente intentar poner un poco de rehabilitación vestibular para darnos cuenta que realmente la rehabilitación vestibular nos puede ayudar para muchas patologías, ¿no? A veces nos quedamos como, pues a lo mejor en un vértigo postural, a lo mejor un menier, una neuritis y pues nada más. Pero realmente hay muchas patologías, lo vamos a ir viendo a través de cada plática de estas mensuales que vamos a tener, cómo realmente podemos incidir en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Justamente la próxima sesión, que están súper invitados, va a ser de enfermedad de Parkinson, ¿no? Una patología donde realmente podemos ver como muchas alteraciones del equilibrio. Vamos a tener al doctor Alejandro Zavala de invitado, que es un médico neurólogo, que nos va a hablar como de todo el espectro, todo el cuadro clínico y problemas que tiene un paciente con la enfermedad de Parkinson, y vamos a abordar justamente también toda la parte de la rehabilitación y cómo podemos ayudar a estos pacientes. Muy bien. Entonces, pues, agradezco mucho su presencia. Espero que les haya sido de ayuda, que les haya gustado esta presentación de este día. Por aquí están nuestros contactos para cualquier cosa, cuando gusten. Aquí estamos con ustedes, nuestras redes sociales, y pues damos paso a la sección de preguntas. Muchas gracias, doctora Diana. Creo que la doctora Marta tenía algunas preguntas que ella amablemente hizo a favor de ya contestarlas. Igual y les contesto también, porque quiero hacer unas acotaciones, nada más. Ok. Me preguntaban de qué tipo de corticoide y qué concentración. Les comentaba que yo utilizo habitualmente el Alin, que en México es fosfato sódico de dexametasona, 4 miligramos por mililitro, el Alin normal. El Alin Dipot no es fosfato sódico, me parece que es sucinato. Yo utilizo el fosfato sódico de dexametasona a 4 miligramos por mililitro. Depende el paciente y la indicación, es cómo hago las inyecciones. Cuando es una hipoacusia súbita, habitualmente trato de llegar como a la dosis que recomienda la guía, que son de 20 miligramos, entonces hago 5 inyecciones consecutivas o más o menos consecutivas. Y en el caso de Menier, que tiene vértigo intratable, normalmente es a dosis respuesta, más o menos 3 inyecciones semanales, y ver cómo van. Normalmente, desde la primera inyección en Menier sí notan disminución en los episodios, y se puede repetir y decirles que no es una cosa curativa, ¿no? Que la idea o la meta es reducir la intensidad de las crisis y pues a lo mejor que esto se mantenga por un año. También preguntaban del esteroide intratimpánico de rescate o apoyo posterior al vía oral. Como les comentaba, hay mucha evidencia que funciona bien. Los 2 casos que les puse son de terapia de rescate, en donde sí tienen una buena respuesta. En un caso más o menos de 15 decibeles, en el otro recuperó casi 30, pero sobre todo mejoraron mucho la discriminación. Sobre todo en pacientes que tienen pérdidas profundas y que no respondieron al tratamiento inicial, es importante también establecer metas realistas, ¿no? A lo mejor no va a ser una recuperación del 100% a una visión a como estaba pre-evento, pero sí va a permitir que, por ejemplo, la rehabilitación con auxiliares auditivos sea más sencilla y que no requieran un auxiliar con tanta potencia, ¿no? Entonces, también es algo que yo les explico al paciente,
que sobre todo cuando están muy profundas, que nuestra meta no es que no use auxiliar, sino que sea una rehabilitación más sencilla y con un equipo también que pudiera ser de menos potencia. Y la doctora Marisol Guante hizo una pregunta muy interesante sobre hipoacusia súbita en niños. En niños en general es como otro tema, y también la situación de los artículos de niños es que como pues pediátrico implica desde los 17 hasta como los 4 o 5 años, que es la mayoría de los artículos, con una media de 14, pues los niños de 14 hay unos superrecuperadores que sí se podrían dejar hacer la infiltración, y hay niños que aunque tengan 17, son como que más, se espantan más, ¿no? Entonces a lo mejor no van a recuperar hacerlo despierto. Las guías también, en caso de que no haya una recuperación del esteroide vía oral, también recomiendan como opción la cámara hiperbárica, ¿no? Entonces, para rescate se podría intentar una cámara hiperbárica para los niños, o si de plano se quiere intentar hacer una infiltración, pues podría ser con sedación, sabiendo que si está diglutiendo el paciente, a lo mejor sea necesario quedarse un ratito ahí con la jeringa y estar reaplicando un poco el esteroide para permitir que esté más tiempo en contacto con la membrana. Esa sería mi sugerencia, y pues dependiendo mucho de la edad del paciente y de la cooperación, es que tanto, o cómo se puede hacer la inyección. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta más. ¿Alguna experiencia en mujeres gestantes que han experimentado sordera súbita a las 26 semanas de gestación? Justo es una de las indicaciones para dar de inicio el esteroide intratimpánico, que estén embarazadas también, porque así no les tienes que dar el esteroide sistémico. Entonces, igual, o sea, les va muy bien y les puede funcionar igual que un esteroide, o sea, que la primera línea que sea el esteroide sistémico, sin el efecto, pues ni en el cuerpo de la mujer, ni tampoco en el feto que está gestando. Ok, excelente. Creo que ya no hay otra pregunta. Nada más felicitaciones. Y pues bueno, muchas gracias, doctora Diana. Muchas gracias, doctora Marta. Muchas gracias. Realmente una charla bastante buena, mucha utilidad para todos. Y gracias por estar conectados hasta el final. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.